Buen día, esta es la clase pregrabada para el día viernes. En esta mañana voy a trabajar con ustedes lo que es la tabulación cuantitativa. Ahora, esto es a manera de repaso porque esto ya lo hemos trabajado en la clase. Pero vamos a iniciar con este ejemplo. Aquí tenemos como título los años laborados. Puede ser de un grupo de trabajadores, un grupo de docentes, puede ser cualquier elemento. Ahora, si nosotros nos damos cuenta acá, yo lo voy a colocar en blanco para dar a entender de que cuando nosotros estemos recopilando información siempre la vamos a tener de esta forma. Quiero decir que la vamos a encontrar siempre desordenada. Nunca vamos a encontrar datos ya recopilados de forma ordenada. Eso lo tenemos que hacer nosotros ya en nuestro trabajo. Ahora, si volvemos a la parte pintada lo hago ¿por qué? Porque como en esta primera tabla nosotros vamos a aprender a crear una tabla en valores, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir trabajando de fila en fila y vamos a ir buscando los números que van a formar nuestra nueva tabla, una tabla ordenada. Pero ¿cómo hacemos eso? Nosotros lo que vamos a hacer primero es marcar una tabla que tenga tantas filas, por ejemplo las filas las vamos a trabajar de forma horizontal, tantas filas como columnas tenga. En este caso yo tengo por ejemplo 4 columnas y tenemos 5 filas, perdón. Ahora, lo segundo que hicimos fue buscar el número más pequeño y el número más alto. En este caso es el 3 y en este caso es el 7. Y le dimos distintos colores. Y por ejemplo fuimos marcando de uno en uno. Por ejemplo en la fila número 1 tenemos el 3. En la fila número 2 también tenemos un 3. En la tercera no. Y en la cuarta sí. Y en la última no. Y así sucesivamente le íbamos dando consecutivamente. En este caso al 4 otro color y sucesivamente. ¿Para qué hacemos esto? Para que sea mucho más fácil encontrar los valores cuando lo querramos ordenar. Si nos damos cuenta, en la parte derecha nosotros ya tenemos la tabla ordenada. O sea que la que está del lado izquierdo ya está ordenada aquí. Porque tenemos las tres personas que tienen 3 años de laborar. Tenemos dos personas que tienen 4 años de laborar y sucesivamente con los de 5, con los de 6 y dos personas que llevan 7 años de laborar en la empresa. Ahora, en este caso, alguien podría decir que esto es algo tal vez innecesario de hacer, un paso innecesario, porque se puede hacer por simple inducción y podría ser cierto, porque la tabla es muy pequeña. Pero en estadística nosotros vamos a trabajar siempre tablas mucho más grandes. Por ejemplo, una tabla que tenga el tamaño de lo que estoy sombreando ahorita, con valores de diferente tamaño, diferente índole, incluso más grandes que lo que estamos viendo acá, se va a volver un trabajo minucioso del cual tenemos que tener un control para poder determinar que no hayan errores al final del trabajo. Ahora, luego de que nosotros tengamos ordenado estos elementos, nosotros vamos a proceder a hacer la tabla. Yo en este momento solo he copiado simplemente la tabla ordenada y la he pasado a la parte de abajo para que nosotros no tengamos que estar subiendo y bajando la columna de Excel. Ahora, para determinar nuestra población, porque aquí tenemos la población, nosotros solo contamos cuántos elementos hay en la fila, en este caso hay 4, y cuántos elementos hay en la columna, en este caso hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces solo multiplicamos 5 por 4 nos da 20, o sea que nuestra población va a ser 20. Ahora, aquí le hemos colocado un título, todas nuestras tablas deben llevar un título, eso es muy importante. Y la columna dice la tabla dice años elaborados por un grupo de personas. La primera columna que nosotros vamos a trabajar se va a llamar valor, que prácticamente es la columna cualitativa que estamos trabajando en la clase anterior, pero como en esta es cuantitativa, nosotros le llamamos al objeto de estudio valor. Pero ¿cuál es el valor acá? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Nuestro objeto de estudio son los años que han laborado estas personas. Entonces nosotros vamos a cambiar esto de valor ahora por años, ¿verdad? Años. Pero nosotros sabemos que dentro está el valor. Ahora, entre los años, para determinar los años que vamos a estudiar, vamos a ver qué elementos tenemos en la tabla original. Le llamamos tabla original a la tabla donde tenemos ya los datos ordenados. En este caso, el valor más pequeño es 3 y el más grande 7. Entonces marcaremos los números del 3 al 7.
En este caso ya tenemos todos los elementos, ¿verdad? Ya tenemos todos los años del menor al mayor. Luego de eso vamos a la siguiente columna y esta columna va a estar representada por una letra F minúscula, pero es muy aconsejable que no le llamemos F. Se le tiene su nombre propio, que es frecuencia absoluta. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta nos indica las veces que se repite el valor. ¿Qué quiere decir eso? Que de 3 años, ¿cuántas personas hay? Si vemos la tabla original, encontramos que hay 3 personas de 3 años. Entonces nosotros marcamos aquí 3. De 4 años hay 2 personas. Entonces marcamos 2. De 5 años hay 8 personas. Marcamos el 8. De 6 personas hay 3 acá y 2 abajo, serían 5 personas. Y por último tenemos 2 de 7 años. Esas son todas las personas que se repiten. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si nuestro procedimiento va bien? Porque una pequeña prueba sería sumar todas estas frecuencias absolutas y el resultado nos tiene que dar como coincidencia la población. Vean, nos ha coincidido. No puede pasar de que si en la población de la tabla original sacamos 20, aquí nos tiene que salir el mismo número. No puede variar porque son los mismos datos. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, para la siguiente columna nosotros la vamos a llamar como frecuencia relativa. Lo único que la va a diferenciar es un pequeño punto, pero eso es nuestra frecuencia relativa. ¿Cuál es la fórmula de la frecuencia relativa? Es la que ustedes están viendo aquí, que yo estoy marcando con amarillo. Esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, ¿verdad? Simplemente vamos a aplicar la fórmula. La fórmula se daría de esta forma: frecuencia absoluta dividida la población. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a dividir cada una de las frecuencias absolutas que vemos aquí dentro de su población. Recordemos que la teoría nos dice de que la frecuencia relativa nos sirve como proceso para encontrar más adelante los porcentajes y como una prueba para saber si vamos bien, porque su sumatoria nos tiene que dar como resultado el número 1. Ahora, cuando dividimos 3 dividido dentro de 20, esto nos va a dar un total de 0.15 o 0.15. Luego hacemos lo mismo con la siguiente frecuencia absoluta, que sería 2 dividido 20. Esto nos va a dar 0.10. Acá, aunque Excel o su calculadora les quite el 0, eso sigue siendo 0.10. No vayan a pensar que es 0.1. Seguimos con 8. 8 dividido 20. Esto nos va a dar 0.40. Lo mismo que el anterior, no es 4, es 0.40. Luego de eso tenemos al 5 dividido 20 y eso nos va a dar 0.25. Y por último ya sabemos que 2 es 0.10. Entonces copiamos aquí el 0.10. Y luego de eso nosotros decimos, bueno, en esta forma nosotros tenemos que hacer la sumatoria y nuestro resultado aquí tiene que dar 1 para que todo vaya correctamente. En este caso le dimos la autosuma y nos dio el 1 correctamente. Entonces ya tenemos los resultados ahí. Podemos proseguir a la siguiente columna. La siguiente columna será la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada es una columna que se divide en dos partes, las cuales nos van a indicar la sumatoria de cada uno de los valores y cuánto nos hace falta para llegar al total de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo nos va a indicar, ¿verdad?, que si vamos en el 4, cuántas personas vamos sumando. En este caso, si nosotros vamos contando a las personas de 3 y 4 años, quiere decir que vamos contando 5 personas y nos va a indicar también las personas que nos hacen falta. En este caso serían 15 personas, porque sería el 8, el 5 y el 2. Pero como a veces es un poco complicado hacerlo desde aquí, esta columna nos facilita el proceso. ¿Cómo lo vamos a realizar? La primera columna se va a llamar inferior acumulado y la segunda es superior acumulado. Lo que tenemos que hacer es simple: copiar la primera frecuencia absoluta, en este caso es 3. El 3 que estoy copiando es este 3, no es este es el valor. Estamos copiando la primera frecuencia absoluta. Y luego nosotros tenemos que hacer que en esta columna todo se sume, todas las frecuencias absolutas se sumen, y en esta todas las frecuencias absolutas se van a restar. Entonces hagamos lo siguiente: decimos 3 más 2 de la segunda frecuencia absoluta, eso sería 5. 5 más 8 serían
13 de la frecuencia absoluta, 13 más 5 serían 18 y 18 más 2 sería 20. Recordemos que como les dije al inicio del video, esto es un repaso. ¿Por qué? Porque toda la teoría de esto ya lo hemos visto en la clase, ¿verdad? Nosotros aquí le he colocado un poco de la teoría, pero recordemos que todo esto ya lo hemos visto en la clase. La fórmula, la manera de llevarlo ya lo hemos trabajado, pero decimos entonces que copiamos la primera frecuencia absoluta y vamos sumando. 3 más 2, 5, 5 más 8, 13, 13 más 5, 18 y 18 más 2, 20. El último dato siempre nos tiene que coincidir con la población para que sepamos que vamos bien. Ahora, para el caso de la superior acumulada, si aquí sumamos, aquí hacemos lo contrario, que en este caso sería restar. Pero vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Voy a colocar esta flecha para que ustedes se puedan guiar. Si se dieron cuenta, nosotros aquí empezamos de arriba hacia abajo, pero aquí iniciamos de abajo hacia arriba. Entonces decimos, a 20 le quitamos 3, esto sería 17. Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos acá, solo que en vez de sumar, restamos. Y vamos de arriba hacia abajo otra vez. 17 menos 2, eso me va a dar un total de 15. 15 menos 8 me va a dar un total de 7. 7 menos 5 me va a dar un total de 2 y 2 menos 2 me da un total de 0. Ahora, cuando finalicemos esta columna siempre esto nos va a dar 0. No va a cambiar, esto nos va a dar 0 siempre. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta también que está bien? Porque cuando sumamos 3 más 17 nos da la población que es 20. 5 más 15 es igual a 20 que es la población. 13 más 7 es igual a 20. 18 más 2 y 20 más 0 es igual a 20. Todo nos da la población. Continuando con las columnas, las últimas dos columnas que vamos a trabajar el día de hoy son columnas que nos van a servir para hacer gráficas más adelante. El día de hoy pues nosotros no vamos a hacer nada de gráficas, ¿verdad? Simplemente lo que ustedes van a hacer es entender cómo salen estas columnas. La primera, la más sencilla, que son los porcentajes. Si recordamos, en los periódicos, cuando vemos el reporte de clima, cuando vemos gráficas de barras en la televisión, pues siempre hay porcentajes. Pero ¿de dónde se extraen esos porcentajes? Esos porcentajes se extraen de estas tablas de estadísticas y son números que no son nada más al azar. Veamos cómo lo encontramos. Su fórmula sería esta de acá, que sería porcentaje es igual a frecuencia relativa por o el producto de por 100, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar cada una de las frecuencias relativas por 100. Entonces, si quisiéramos hacer el primero sería porcentaje es igual a 0.15 por 100. Y esto nos da como resultado 15. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en la primera columna nuestra respuesta sería 15. Pero aquí pasa algo muy curioso. Bueno, de cierta forma es algo sencillo, ¿verdad? Pero para algunas personas tal vez les parezca curioso de que simplemente le quita el punto decimal. La función que tiene el 100 es quitarle el punto decimal a nuestro 15. Pero este número no sale nada más al azar. Recuerdan que anteriormente dijimos que la frecuencia relativa era un proceso para encontrar los porcentajes, pues es porque al dividirse y multiplicar por 100 se está creando entre ellas dos, entre la frecuencia relativa y el porcentaje, una regla de 3 sencilla. Entonces con eso encontramos nosotros el porcentaje. Pero si nos damos cuenta, lo único que hace el 100 es quitarle el punto decimal. Entonces prácticamente aquí es solo de copiar la frecuencia relativa pero sin el punto decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí había punto 15, aquí sería 15. Acá, si es punto 10, nosotros le vamos a escribir 10. Si aquí es punto 40, nosotros le vamos a escribir aquí solo 40. Si aquí es punto 25, aquí le voy a colocar 25. Si aquí es punto 10, le coloco 10. Tengamos cuidado porque hay algunas personas que, como ven que solo está el 4 aquí, piensan que esto es 4 y escriben de esta forma. Pero vean, a la hora que hacemos la sumatoria aquí nos tiene que dar 100 puntos porque es el porcentaje total o 100% y solo nos logra dar 64. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Es porque no se están utilizando bien los números. Aquí nosotros tenemos punto
40, no 4. Entonces si cambiamos el valor a 40, como se darán cuenta, obtenemos el 100%, ¿verdad? Como les digo, estas columnas más adelante las vamos a utilizar para hacer gráficas. Por el momento solo vamos a aprender el procedimiento. Por último tenemos a los grados. La columna de grados que nos va a servir a nosotros para hacer nuestro diagrama de barra de sectores, o también conocido comúnmente como de pastel o de pie, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, cada uno de ellos, de esas gráficas, tienen aberturas como que fuera una pizza, pero no están cortadas equitativamente. Cada una de ellas tiene diferentes divisiones. Pero ¿cómo hacemos eso? Entonces quiere decir que cada uno de los porcentajes los debemos convertir a grados. Entonces, para entender mejor de dónde sale esto, nosotros procedemos a hacer lo siguiente. Con los datos que ya conocemos, en este caso que es el 100%, ¿verdad? De todo el procedimiento, esto va a hacer referencia a que tenemos que hacer que el 100% nos coincida en una circunferencia total, y cada circunferencia tiene un total de 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro 100% equivale a 360 grados en una circunferencia. Además, por otro lado, ya tenemos los porcentajes. Los porcentajes ya los conocemos, son todos ellos. ¿Qué es lo que no conocemos? Lo que no conocemos son nuestros grados. Eso es lo que nosotros no conocemos. Entonces, si nos damos cuenta, hay una proporción. Entonces lo que podemos hacer es trabajar una regla de 3 sencilla, simple. Entonces nuestra fórmula ya a manera, o nuestro dato a manera de quedar ya como fórmula, quedaría: grados es igual a el porcentaje o los porcentajes que nosotros habíamos encontrado por 360 grados dividido el 100%. Eso deberíamos hacer, ¿verdad? Ahora, voy a hacer el primer ejemplo para que ustedes lo vean. Si nosotros quisiéramos hacer el primerito, nosotros tendríamos que colocar grados es igual a, nuestro primer porcentaje es 15, entonces colocamos 15 por 360 dividido 100. No hay necesidad de que le coloquen el signo de porcentaje o los signos de grados en la calculadora, porque muchas veces les puede dar error. Entonces simplemente lo colocamos con los números que aparecen, ¿verdad? Ahora, un consejo para para todos. Hay algunas calculadoras que, dependiendo de la programación, dependiendo del modelo, si nosotros, o incluso simplemente con el hecho de que no ingresemos bien los datos, nos puede cambiar las respuestas. Entonces, para que sea un proceso más uniforme a la hora de que ustedes operen sus calculadoras, solo multipliquemos 15 por 360, pero en vez de colocar de una vez el signo de división, ustedes primero apliquen el signo de igualdad. Entonces nos tiene que dar como resultado 5400 dividido, y le colocamos el 100, y nuestro resultado será 54 grados. Tenemos entonces que 15% equivale a 54 grados en una circunferencia, y podemos proceder a hacer lo mismo con todos los demás. Ahora, ¿qué es lo único que cambiaría? Si nos fijamos en esta de acá, este es el porcentaje que estamos viendo acá. El 360 y el 100 siempre estarían como una constante. Entonces lo único que tenemos que cambiar sería el 15. Si hacemos el segundo, tendría que ser 10 por 360, que nos daría 3600 dividido 100. Esto nos da un total de 36 grados. Si continuamos, ahora tocaría con el 40. El 40 por los 360 daría un total de 14.400, y eso dividido entre 100 nos da un total de 144 grados. Si procedemos con el siguiente, sería 25 por 360 y nos daría un total de 9.000 divididos 100, sería 90 grados. Y por último, el 10 ya sabemos que es 36 grados. Por último, para saber que estemos bien, nuestra sumatoria de grados nos tiene que dar como resultado los 360 grados. En este caso nos da exactamente igual, entonces no hay ningún problema de trabajarlo.
Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque una vuelta entera tiene 360 grados. Si saliera más de eso, la vuelta se traslaparía. Y si hiciera falta, la circunferencia no cerraría. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar. Bueno, con esto terminamos el repaso del día de hoy, jóvenes y señoritas. Espero que pasen un feliz día y en la próxima clase estaré trabajando con ustedes. Pasen un buen día.